Hermosilla, Daniel Manucheri, recordando además que en esta jornada lo que va a ocurrir, y esto más o menos he señalado que va a ser alrededor de las 5 de la tarde, cuando el equipo de la defensa de Luis Hermosilla llegue hasta la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente con un disco duro para tener en el fondo el respaldo de las 770.000 copias con los chats. Este es un proceso que es bastante largo y solo terminar diciéndoles que a partir de ese proceso es que el abogado Juan Pablo Hermosilla ha dicho que él va a determinar cuáles son los chats que va a dar a conocer. ¿Por qué es importante esto? Porque naturalmente él tiene que proteger todo lo que dice en relación con la vida privada de las personas, el secreto profesional, pero ahí está el punto, ¿no? ¿Qué es lo que va a dar a conocer respecto de estas conversaciones que tuvo su hermano Luis Hermosilla con un montón de personajes que pasaron por estos más de 1.000 contactos que él tenía en su teléfono? Así que vamos a estar conversando acerca de esto en el siguiente bloque y todos los alcances que tiene. Pero quiero partir con otro tema y que dice relación con un informe del Ministerio de Salud que señala que las listas de espera de especialidades siguen al alza. En un trimestre subieron 4 días en promedio. Las listas de espera de salud es un tema complejo y queremos pasar a conversarlo, además de cuál es el estado de la ley corta de ISAPRES, con la ex ministra de Salud, Soledad Barría. Soledad, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Mirna, a usted y a todos los que nos ven. Gracias. Soledad, lo que quiero partir preguntándote es lo siguiente, porque el tema de las listas de espera tiene varios elementos: 2,5 millones de pacientes, ¿no es cierto? Un aumento de 12% con respecto a 2023. Están las listas de espera GES, que son las menos, las no GES, que son las más. Pero acá hay un tema que tiene que ver también con algunas irregularidades que se han denunciado, como pacientes que aparecen, ¿no es cierto?, como atendidos cuando en realidad estaban fallecidos, o pacientes que derechamente fueron sacados de la lista nacional, como es el caso, por ejemplo, del Hospital de Iquique. ¿Cómo ves ese problema que se ha generado y que es un problema, por supuesto, de larga data? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de conversar sobre los temas de salud, que son siempre tan importantes para las personas y para todas las personas que están en la lista de espera. Pero yo creo que para enfocar la lista de espera, Mirna, es Ujú. indispensable entender cuál es el proceso. Aquí ha habido, efectivamente, ha aumentado 4 días la espera en la lista de espera de lo que ha informado el subsecretario. Sin embargo, hay que entender que han aumentado en más de 1 millón los afiliados al Fondo Nacional de Salud durante este periodo, que han aumentado y se ha regularizado la situación que genera la derivación de los pacientes en la atención primaria. Hay que recordar que aquí el mayor problema se produjo con la pandemia, donde hubo un retraso muy importante de las atenciones, tanto de consultas de especialidad como de intervenciones quirúrgicas. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque se dice han aumentado, pero ojo que, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas ha disminuido el tiempo en la lista de espera quirúrgica, es decir, ha habido una mejora. Yo creo que tenemos que entender que la lista de espera es un mecanismo que existe siempre en todos los sistemas cuando no hay restricción económica a que se produzca la solicitud. Esto existe en Inglaterra, existe en distintas partes. Entonces, lo importante es ver, como se ha hecho aquí, ver cuánto es el tiempo. Indudablemente que estamos con tiempos muy prolongados, pero nosotros tenemos un problema central, que es que no nos hemos fijado por dónde se genera la lista de espera, que es en atención primaria. Es allí que hay que entregar los recursos para poder mejorar las capacidades de atención primaria, para que haya menos personas que son enviadas a los niveles de especialidad. En la medida que nosotros tenemos más especialistas, por ejemplo, médicos de familia, que yo no escuché el otro día en el informe de esa sesuda comisión del Congreso, Ujú. no escuché que se hablara de la capacidad de resolver las cosas en la atención primaria. Aquí es muy importante, por ejemplo, Mirna, yo quiero Ujú. decirle que el Ministerio de Salud
entrega recursos a los municipios para resolver algunos elementos de especialidad. Por ejemplo, las mamografías. Y resulta que en Renca se adquirió un mamógrafo por parte del municipio y con los mismos recursos han cuadriplicado las posibilidades de hacer las mamografías a las personas de Renca. Entonces aquí hay un tema que hay que enfocar. Esto no es solamente un tema de la lista de espera, sino que tiene que ver con un modelo de atención. Aquí no es suficiente enviar a el extrasistema, a los privados, sino que hay que mejorar las capacidades de la atención primaria para que se generen menos estas listas y haya más capacidad, por ejemplo, en la misma atención primaria de hacer ecografía, de hacer endoscopía, es decir, de resolver antes que lleguen las personas a los establecimientos. Por cierto que la intervención quirúrgica, esa que ha venido disminuyendo y que es muy bueno que eso suceda, tiene que seguir siendo priorizada a nivel Claro, hospitalario. Pero, exactamente. pero aquí un Sí. detalle, el Ujú. ministerio tiene en este momento una tremenda estrategia que es la atención primaria universal, donde se está fortaleciendo la capacidad de la atención primaria. Entonces tenemos que poner foco allí, a ver si efectivamente se reduce la lista de espera en las comunas donde se está fortaleciendo la atención primaria y eso debiera ser una estrategia nivel país. Ya, eso lo entendemos que de todo, o sea, uno dice lo entendemos, ¿no? Pero ahí está el tema de quiénes son los médicos que pueden efectivamente fortalecer esa atención primaria en cuanto a un muy buen médico de familia, un muy buen médico general, como ocurre en Pero los es el sistemas de, equipo, no es claro, solamente el médico, es el totalmente, médico, la matrona, la enfermera, el totalmente, kinesiólogo, todo el terapeuta, todo eso tenemos en atención primaria. claro. Entonces, por ejemplo, la lista de espera oftalmológica. ¿Por qué en todas las comunas del país no existen las unidades de atención primaria oftalmológica? Eso ha Ujú. venido a resolver tremendas listas de espera, pero entonces necesitamos masificar, para eso se necesitan recursos, Mirna. Entonces el sistema público tiene un problema grave de recursos para poder masificar estrategias que han sido probadamente adecuadas, como las unidades oftalmológicas, como las unidades de otorrino a nivel de atención primaria. Y fíjese que ahí tenemos las dos Ya. principales listas de espera de especialidad que son oftalmo y otorrino, que podrían Claro. verse reducidas si es que aumentamos la capacidad de atención primaria. Claro, pero el problema es que, Soledad, pero es que el problema es que no hay suficientes especialistas trabajando en el sistema público. Entonces, ¿cómo los vamos a llevar? Si ya no están ni siquiera en los hospitales, menos van a querer ir a trabajar en los CESPAM. O sea, menos va a haber esa posibilidad, o me equivoco. Lo que pasa es que usted necesita oftalmólogos para algunas cosas y puede suplir con otros profesionales para muchas de las cosas. Por ejemplo, usted podría, antiguamente usted hacía un fondo de ojo y necesitaba un oftalmólogo para hacer un fondo de ojo. Hoy día, un tecnólogo médico hace el fondo de ojo, toma la grabación y eso es informado por un médico. Entonces cambia el proceso de atención en que no necesita la vista presencial del oftalmólogo, por así decir, sino que necesita el trabajo mancomunado de un equipo y eso puede ser hecho desde la atención primaria. Entonces, esto hay que aprovechar la tecnología que tenemos para todas las otras especialidades también y también es indispensable que no siempre necesitamos al supercardiólogo, sino que es más que suficiente un internista o un médico familiar para ver a ese y seguir a ese paciente en la continuidad de la atención. Sí, de hecho, solamente para precisar, las consultas de nueva especialidad médica odontológica que tienen más espera serían oftalmología, seguido por Exacto, otorrinolaringología, porque, exacto. claro, ginecología, traumatología de adultos y rehabilitación oral. Esa no sé qué es rehabilitación oral, esa no Es la... dental, dental. Dental, Son las perfecto, especialidades dentales. perfecto. Y cirugía general, dice acá. Y luego, las intervenciones quirúrgicas con más espera son traumatología, cirugía digestiva y dermatología. Es verdad lo que usted dice que bajaron, pero siguen siendo, ¿no es cierto?, esperas de 430 días.
muy larga, muy larga. 430 días, pero sí una Así es, locura, pues. así es. 405, claro, bajaron de 449 a 430 las cirugías, claro, las intervenciones quirúrgicas no GES, pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona pueda esperar 430, o sea, 430 días son cuánto? Casi un año y medio más o menos, un poquito Más de un menos, año, más de un más de un año. año, pues 365, claro, es una Claro, locura, un año 3 meses, o sea, así es. es tremendo. Ahora, acá entonces, ¿usted estaría de acuerdo, Soledad Barría, con lo que decía, por ejemplo, Juan Carlos Said, a quien entrevistábamos, experto en salud pública, que decía que una de las razones que hay acá está el tema de la pandemia, por supuesto, el factor de que se sumaron más personas a FONASA, pero el factor de la gestión de los hospitales. El problema que hay ahí, ponía él, sobre todo el de la alta dirección pública, que donde al final no funciona el sistema de alta dirección pública, cambia el gobierno, cambian las jefaturas, no llegan los mejores. ¿Qué cree usted? ¿Hay algo de Yo eso? creo, a ver, yo creo que no es efectivo lo que se dice. ¿No? Usted pone cualquier gestor público en el sistema privado y se los pelea, porque la verdad es que manejar la complejidad de la situación de los establecimientos públicos es tremendamente difícil. Entonces, aquí no hay masivamente un problema de gestión. Aquí pueden haber problemas puntuales, pero fíjese que tenemos un sistema que tiene más de 100, 2.000 establecimientos de atención primaria, más de 80 hospitales complejos. Es muy difícil lo que usted quiere que sea una lista nacional centralizada. Aquí las soluciones tienen que ser locales. Entonces, aquí es distinto cuando uno mira desde lo general y resulta que usted está en regiones, en la región de los lagos, y tiene que llevar a un paciente en lancha, ¿no es cierto?, a resolver un problema de especialidad al hospital más cercano. No sirve no existen las clínicas privadas y no sirve llevarlo a nivel nacional. Entonces tiene que haber soluciones locales y eso se genera desde la atención primaria, insisto. Aquí lo que tenemos que hacer masivamente es entregar capacidades a la atención primaria para que se generen menos interconsultas, efectivamente, es decir, que se resuelvan más los problemas más cercanos a las personas. Yo no creo que haya un problema de gestión indiscriminado. Por cierto, existen como en todos los sistemas lugares donde puede estar funcionando mal, pero en general yo le digo que los gestores públicos tienen serias dificultades para realizar su pega y yo creo que más bien, ahora, es cierto que la alta dirección pública no ha funcionado como todos esperábamos. En mis tiempos, justamente, yo entregué las direcciones de servicio a la alta dirección pública, me pareció que eso podía darle una estabilidad al sistema. Pero yo Ya. creo que el sistema, para los recursos que tiene, con la cantidad de gente que tiene, funciona bastante bien, incluso mucho más eficientemente con la plata que tiene, Minna, que el sistema privado. Ya, conversamos a esta hora con Soledad Barría, ex ministra de Salud. Soledad, solo para despejar este tema que pasó en el Hospital Regional de Iquique, que se ha señalado, lo que esto fue detectado por la Contraloría, ¿no es cierto?, que 4.865 pacientes que se encontraban en el sistema informático local de listas de espera no fueron ingresados al Registro Nacional realizado por el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es intencional? No, ¿Cómo se puede entender? lo que pasa habitualmente es que no existe el digitador que del sistema local lo pase al sistema nacional. O sea, Ujú. creo que lo más probable es que sea una situación de ese estilo, que el hospital venía teniendo un cierto sistema porque la cantidad de pacientes es mucha, necesitaban duplicar probablemente la capacidad del recurso humano para ingresar al listado nacional y eso no se hizo en su momento. Yo creo que tampoco es para darle Ya. una... o sea, lo que pasa es que aquí uno puede decir, ay, existe confabulación. No, hay dificultades locales de gestión para ingresar incluso a sistemas nacionales de la lista de espera, porque todos tenían antiguamente sus propios sistemas. Entonces hay que entender que eso puede tener un desfase.
Ya, y Soledad, y lo que pasó, por ejemplo, con los hospitales de Antofagasta y Talca, que, por ejemplo, anotaron atenciones a 56 pacientes que habían fallecido, en el caso de Talca, Juan Luis Castro decía un problema grave de desidia, de desorden, que reflejan irregularidades en estos dos hospitales. Bueno, yo creo que hay que investigar esos casos, Mirna. Yo no me voy a poner, no voy a poner la mano. Ya, Yo no soy gestora sí, de los pero por eso establecimientos, pregunto. ni mucho menos, pero yo quiero decirle que existen millones de atenciones en los establecimientos públicos de salud, tanto ambulatorias como de quirúrgica. Entonces, cuando hay uno o dos casos, hay que ponerlo en el contexto de lo que se está produciendo. Entonces, siempre cuando se dan millones de atenciones, usted va a poder encontrar algunos casos que hay que investigar porque hay que solucionar. No estoy diciendo que no se investigue y no se vaya al fondo del problema. Sin Mm. embargo, hay que ponerlo en el contexto que esto se da, que es en un contexto en el cual las intervenciones quirúrgicas, usted misma lo decía, han disminuido los tiempos de espera. Todavía insuficientemente. Se necesita hacer mucho más para retomar el hilo, porque fíjese que ha venido sucediendo este retorno a la normalidad de la misma atención primaria. Y en la medida que la atención primaria funciona mejor, si habían antes, se atendían 100 personas y se enviaban al nivel de especialidad 5, que es el promedio habitualmente, resulta que si ahora está atendiendo 200, se están enviando 10 y por lo tanto la carga sobre los establecimientos hospitalarios va a ser mayor si es que no nos preocupamos de aumentar la capacidad de resolver, no ya 95 en atención primaria, sino que 98. Y es decir, que no, entonces lo que tenemos que buscar en el próximo presupuesto, le diría yo a los parlamentarios que están preocupados, es cómo, que se pregunten cómo se está fortaleciendo la capacidad de resolver en atención primaria, la posibilidad de hacer endoscopía, la posibilidad de hacer ecografía, de hacer la cantidad de mamografía sin que tengan que ir a ginecología, por ejemplo. Entonces, directamente y sin que tengan que ir a incrementar esta lista de espera y resolver más cerca de las personas. Ya, Soledad, para cerrar el tema, porque queremos pasar también a la ley corta de ISAPRES, pero quiero preguntarle lo siguiente, porque, a ver, hay una información que se publica por EMOL hace algunos días que dice que cada funcionario público de salud se ausentó 1 mes y medio por licencias médicas en 2023. Esta cifra no considera permiso por maternidad, accidentes laborales, ni vacaciones, día administrativo. El ex ministro Mañalich dijo, este es un microtráfico de licencias. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo veo muy grave. El tema de las licencias médicas es a nivel del país un tema Ujú. complejo que yo espero que se aborde próximamente en los proyectos de ley que están discutiendo justamente a propósito del segundo tema que usted quería conversar. Sí. Yo creo que esto afecta al sector salud, pero afecta a todo el sistema público y afecta también al sector privado. Entonces, los tráficos hay que investigarlo, pero también hay un tema efectivamente yo creo que de cierto mal uso y de insuficiencia de nuestras capacidades como sociedad de dar cuenta por ejemplo, de los cuidados. Hay que pensar que 2/3 del personal de salud, Mirna, son mujeres. Son mujeres que habitualmente están en edad productiva y reproductiva, que tienen niños, que se enferman de peste, que cuidan a sus familiares. Entonces yo creo que también tenemos que darle el contexto de la necesidad como sociedad de abordar el tema de los cuidados de una manera más integral. En la medida que seamos capaces de tener sustitutos, por así decir, al tema de los cuidados, yo creo que vamos a bajar muchísimo las licencias, especialmente de las mujeres. Cuando yo trabajaba en un establecimiento hospitalario, era impresionante cómo aumentaban las licencias, por ejemplo, en las fechas de vacaciones de los niños de los colegios. Claro, no, sí, Eh, es un tema súper importante, Soledad Barría. La verdad Resulta es que, que
Sí, hicimos una, no guardería, porque eso eran niños colegiales, claro, claro, nos pusimos de acuerdo con los trabajadores, hicimos una instancia donde los niños podían ir, estar de manera cuidada, y eso significó la disminución de las licencias. Entonces yo creo que aquí no solamente hay que pensar en los tráficos, sino que pensar en la humanidad de lo que esto significa de repente de tener que presentar una licencia porque el niño, ¿quién me cuida el niño que está con una peste y no me lo aceptan en el jardín? O esta cosa loca que los jardines infantiles tienen vacaciones y no se ponen de acuerdo como para funcionar durante todo el tiempo. Entonces yo creo que también a la vez que hay que aumentar la fiscalización, por cierto, y claro. que puede ser que tengamos este número de licencias, también tenemos que pensar como sociedad cómo lo estamos haciendo, sobre todo cuando la gran masa trabajadora son mujeres, como es el caso de salud. Claro, sí, solo para precisar un dato que es el dato duro, ¿ah? Más de 184.000 trabajadores del sistema público presentaron más de 6 millones de días hábiles de licencia. Es decir, en promedio, cada funcionario tuvo 33,2 días hábiles de permiso médico. Esa es la cifra dura. Es tremendo, tremendo. Tremendo, ¿no es Estoy de cierto? O acuerdo sea, que hay que investigarlo y hacer las correcciones necesarias. claro. Vamos al tema, Soledad Barría, que también nos convoca, que tiene que ver con la ley corta. A ver, ¿en qué está eso? Porque se supone que es justamente en esta fecha, no sé si a octubre, cuando ya se tiene que presentar una propuesta de parte del gobierno. ¿Nos puede aclarar cómo va a ser aquello? ¿Ley corta de ISAPRES? Bueno, es que la ley corta tiene varias patas. Sí, Una pata que tenía que ver con las ISAPRES mismas, ¿no? Que ya, está empezando a ser ejecutado. Ahora a contar de octubre, ¿no es cierto? Perdón, ahora a contar de septiembre, tenían fecha hasta el 31 de agosto, están empezando a disminuir el valor de los planes o a aumentar si es que se estaba cobrando menos del 7%. Eso están en este momento recibiendo los usuarios de ISAPRE las notificaciones correspondientes. ya. Eso está empezando a ser aplicado en este momento. Por otra parte, está la transformación que se hizo en el FONASA, que permite que FONASA haga una intermediación para tener un seguro complementario, que es la MCC, la modalidad de cobertura complementaria. Eso recién va a estar operativo en junio, probablemente a mediados del próximo año. Es decir, esto tiene distintas aplicaciones y por otra parte se incluyó un elemento que dice que el gobierno tiene que mandar antes del 1 de octubre, o sea, tiene ahora septiembre, Claro. para enviar un proyecto de ley que termine con las preexistencias y la selección de riesgo en las ISAPRES. Ya. Esto es un ¿Y eso en qué cambio, está? bueno, eso está siendo discutido, me imagino, al interior del Ejecutivo. En la Comisión del Senado la Comisión de Salud del Senado hizo una comisión de expertos. Aquí no hay nadie que sea experto completamente, sino que todos somos expertos políticamente válidos. Entregó hace poco un informe donde eh, propone que se termine completamente con la preexistencia y la declaración de salud. Esto es un cambio mayor en el sistema ISAPRE. Significa que a usted no le pueden, ya no existen más, no existirían más las personas que no puedan cambiarse de ISAPRE, porque en la otra ISAPRE no pueden pedirle, ¿no es cierto?, una declaración de salud. Esta comisión de expertos señala que podría hacerse esto dentro de los 8 meses siguientes. Lo importante aquí es entender qué es lo que está de fondo. Que lo que está de fondo es que las ISAPRES cobran la seguridad social en salud, que es el 7% del sueldo o de los ingresos de cada uno. Y al formar parte de la seguridad social, no debieran
discriminar por el riesgo de salud, porque es para ese riesgo que se está cubriendo. Eso es la seguridad social. Por eso que muchos de nosotros pensamos que lo que hay que hacer es que ese 7% se junte todo en el sistema público, en un seguro universal, ¿no es cierto?, en un fondo universal que signifique la seguridad social para todos y todas los chilenos. Ya el FONASA cubre arriba del 80%. Probablemente con la modalidad de cobertura complementaria esto va a seguir aumentando. Entonces ya es un fondo prácticamente universal, pero hasta ahora no se les había hecho la exigencia a las ISAPRE de que no pueden realizar una selección de riesgo que llamamos nosotros, es decir, no pueden solicitar una declaración de salud al ingreso ni pueden eliminar a las personas por aumentar su riesgo de salud. Ya, pero eso, ¿cuándo estaría resuelto? O sea, ¿cuándo eso? Porque eso tiene que ser un proyecto de ley que tiene que ser tramitado en el Congreso, ¿verdad? Eso puede tomar mucho tiempo, ¿no? Sí es, puede tomar mucho tiempo, como Claro, son las cosas en el Congreso. totalmente, es que ese es un punto súper clave. Pero lo otro que quiero preguntarle, Soledad, a estas alturas, ¿cuánta gente va quedando en el sistema de ISAPRE? O sea, porque pasamos de cuánto, 3,5 millones, ¿cuántos hay hoy día? No sé si tiene esa cifra actualizada. No la tengo, pero eran 2,5 millones, 2,700,000, Es entiendo. que eso es O sea, muy estamos en interesante porque, claro, arriba del 82% está en FONASA en este pero es momento. que eso es impresionante. O sea, hoy día, ¿quién está? O sea, es un porcentaje muy bajo de la población que está íntegramente en el sistema privado Claro. de cobertura de salud. Sí, y probablemente eso va a seguir siendo así porque con la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, muchas personas van a poder seguirse atendiendo en el sistema privado con una mejor cobertura, ¿no es cierto?, por parte del Fondo de Salud, el Fondo Nacional de Salud. Entonces, yo creo que efectivamente esto hay que mirarlo, como usted muy bien señala, Mirna, en la dimensión que tiene. Aquí estamos hablando de la mejora del sistema ISAPRE para el 13% de la población, que no es más que eso lo que en este momento está en ISAPRE. Por eso que lo que tiene que darnos, lo que tenemos que preocuparnos más es de lo que está pasando con el 82 o más por ciento, y por eso yo insisto que la estrategia de atención primaria universal que está llevando a cabo el gobierno misma, que a lo mejor en otra oportunidad podemos conversarle en más detalle, porque es muy interesante, se está haciendo cargo de estos problemas que estábamos hablando, de cobertura, de falta de atención, por ejemplo, hasta más tarde en los centros de salud, porque resulta que si usted atiende hasta las 5, pocaso es, ¿no es cierto?, lo que pueden ir las personas que trabajan, que llegan a la casa a las 7 y a esa hora podrían ir al centro de salud. Todo eso está siendo subsanado con sistemas mejores tecnológicos para pedir las horas de manera más adecuada, cambiando también los sistemas de atención de una manera más eficiente. Entonces, yo creo que lo que tiene que preocuparnos centralmente, más que tanto de las ISAPRE, donde está la élite, es de donde está el 82% de la población, y en ese sentido las listas de espera que usted señalaba al inicio son el dolor, ¿no es cierto? Claro, Y yo insisto totalmente. que ambas tienen una misma solución, que es fortalecer las capacidades de la atención primaria de salud, que en nuestro país tiene. Es una maravilla, Mirna, es lo que Mm. permitió en 2 meses tener vacunado a todo el mundo, de Arica a Magallanes. Todo está dividido el país en pedacitos a cargo de un equipo de salud. Eso es nuestra gran inversión en salud que tenemos que aprovechar. Claro. Soledad Barría, me permite preguntarle otro tema que tiene que ver también con la figura de la presidenta Michelle Bachelet. Ella consistentemente sigue apareciendo en las encuestas y una última encuesta de pulso la sitúa casi en 20 puntos con una cercanía respecto de la que está en la pole position, ¿no es cierto? La que encabeza la pole position como es Evelyn Matei con 26 puntos. ¿Cómo ve esto? ¿Es una conversación necesaria? Pensemos que la presidenta Bachelet está apareciendo en las fotos de los candidatos oficialistas a las elecciones municipales. Es que está apareciendo y creo que es muy importante que ella ¿Ya? utilice su liderazgo para seguir acompañando los cambios que tiene que haber en el país. Y por lo tanto a los candidatos.
Creo que ella cumple un rol de lideresa, ¿no es cierto?, de la centroizquierda, que utiliza adecuadamente al estar presente, y eso no quiere decir que ella quiera ser candidata a la presidencia. Yo creo que ella ha dicho en todos los tonos, y me parece que ella no es candidata, pero eso no la impide que ejerza un liderazgo y un acompañamiento al sector. Ella ha sido muy clara en la necesidad de unidad, en la necesidad de avanzar. Entonces, eso es lo que ella está haciendo. Al tomarse foto, digamos, con los candidatos, no es que ella quiera ser candidata ni esté peleando por subir en las encuestas, sino que está eh, invirtiendo su capital político en acompañar a líderes y lideresas que considera importante de acompañar. Entonces creo que Ya, está jugando un rol muy importante en ese sentido en la centroizquierda. de acuerdo, pero ¿qué definirías desde su punto de vista el que pase de esa condición de acompañar a ya jugar un rol como una eventual candidata presidencial, más allá de lo que ella ha dicho? Porque usted sabe que No, todo puede cambiar en este país. sí, por supuesto, todo puede cambiar, pero yo creo que es el momento de nuevos liderazgos también. Yo creo que Mm. tenemos excelentes personas, sobre todo lideresas, diría yo, en la centroizquierda que pueden ser estupendas presidentas de la República, y creo que es tiempo de ir renovando esos liderazgos. Yo creo que todo lo que pasó en la Convención Constitucional y lo demás nos habla de la necesidad de recambios en el país. Yo creo que tiene que fortalecerse la capacidad de las líderes y lideresas, por ejemplo, de la misma ministra Toá, ¿no es cierto?, de poder ser candidata presidencial. Y no me cabe duda que Michelle Bachelet va a estar ahí apoyando y fortaleciendo a los candidatos, tanto a los concejales como a los alcaldes, y por supuesto en la próxima carrera presidencial apoyando también a la aparición de nuevos líderes. Ya, o sea, ¿a usted le gusta Carolina Toa? ¿Le gusta como posible carta Me gusta, presidencial? gusta mucho. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué? Yo creo que ella ha demostrado una línea de consecuencia, eh, de de lealtad hacia el gobierno, de lealtad hacia el pueblo de Chile, que a mí me parece fundamental en un próximo presidente o presidenta del país. Ya. Ya, pues Soledad Barría, ex ministra de Salud, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, Que Vinta. esté muy bien. Gracias. Espero que hablemos de atención primaria universal. De todas maneras, el próximo tema. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a que te unas a nuestra sección de newsletters, como por ejemplo Juego Limpio. Es el newsletter del Mostrador que prepara Héctor Cosio y que aborda temas como la transición energética, el cambio climático, la lucha contra la contaminación de plásticos, entre otros temas. También nuestro newsletter El Mostrador Semanal, que es conducido por Iván Weissman, todo lo que tienes que saber de economía, finanzas y negocios. También el newsletter Más Política del Mostrador con Juan Diego Montalva y el newsletter Universo Paralelo del físico Andrés Gomberov, que te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Ya lo decíamos cuando partimos el programa, se van a dar a conocer estos chats, pero el proceso funciona de la siguiente manera. Llega un abogado, representante de la defensa de Luis Hermosilla, a la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde se le entrega copia de estos 770.000 chats, ¿verdad? Y esto es un proceso largo y ahí vendrá después el abogado que conduce la defensa, Juan Pablo Hermosilla, el que defina, bueno, qué quiere de los chats que aparecen ahí, de las conversaciones entre su hermano y los 1.000 contactos que tenía, qué es lo que quiere dar a conocer él, porque cuál ha sido su planteamiento, que aquí la fiscalía lo que ha estado haciendo es el llamado cherry picking, o sea, está tomando lo que le conviene, tira para afuera y lo que no, no lo hace. Y acuérdense también que Juan Pablo Hermosilla decía
que aquí ha habido conversaciones con ministros del Poder Judicial y también con fiscales que le pedían favores. Vamos a ver qué pasa con aquello. Está todo el mundo con la situación muy ahí pendiente. Ok, vamos a estar conversando entonces al regreso de este pequeño corte con Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista y además querellante en el caso Hermosilla. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio único de las cooperativas. En donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios, Más productos. Más cooperativismo. Es más remanente. conoce más en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana.